Le damos la bienvenida y el paso a Osvaldo Moreno. Él es analista político. Con él vamos a hablar un poco sobre la coyuntura política en general que estamos viviendo actualmente. Osvaldo, muy buenos días. Buenos días, un gran saludo a toda la audiencia de RTP y al foro, a la orden. Un buen día también para ti. En ese sentido, me gustaría empezar con la pregunta de ¿cuál es el plan ahora para el Ecuador? Porque creo yo esa sensación de incertidumbre tiene el ciudadano en general. Ya vimos que los resultados electorales del mes pasado no fueron los que al menos el gobierno buscaba o quería. Eh, y ahora hay que enfrentarse a eso, ¿no? Esa es la nueva realidad, el pueblo dijo algo y eso es lo que tenemos actualmente. ¿Qué, qué es lo siguiente? Eso quizás es lo que se pregunta el ciudadano. Y todavía seguimos preguntándolo incluso un mes después de esos resultados electorales. Bueno, cuando Lazo perdió la consulta, lo cual fue un suicidio, haberla convocado en su debido momento, eh, al menos yo pensaba que era el final del gobierno. El momento que la perdió, bueno, prácticamente tenía ya fecha, había que definir nomás el día del entierro. Eh, con Novoa pasa algo distinto, y esto es como cuando vas al médico y te dice, por tu juventud no te vas a morir o el tratamiento lo vas a asimilar mejor. Entonces me parece que Novoa tiene esa ventaja, ¿no? A pesar de por más de que quieran poner eufemismo, relatarlo de distintas formas, fue una derrota estrepitosa y absoluta del gobierno nacional. Me parece que como que el gobierno apostó a los influencers, y el correísmo hábilmente a su equipo B, digamos, o a su reserva. Debo ser respetable, por si acaso, digo, porque eran personas que han estado, digamos, que fueron vetados como candidatos, como Mauro Andino, o bueno, Pacha Terán no viene de otro tipo de activismo. Pero me parece que el correísmo fue el gran ganador porque finalmente se reformaba, que claro, no fue un triunfo exclusivo, digamos, el correísmo, pero su Biblia fue ratificada, que es la Constitución del 98. Pero Osvaldo, Del, no ha sido el mismo correísmo que desde el 2023 ha buscado reformar el proyecto de Montecristi, que al final fue un producto un poco quimérico de el acostismo con el que se peleó los asesores españoles y las intervenciones de asambleístas propios y ajenos. O sea, el correísmo no está cómodo con Montecristi tampoco y por eso ofreció en por lo menos dos elecciones cambiar esa constitución. Sí, lo que ha ofrecido es, digamos, reformarla o a nivel coyuntural en algún momento que se ha hablado del tema, como que lo ha planteado, para blindar más el esquema actual. Ojo, ellos no hablan de flexibilizarlo, al contrario, de radicalizarlo, cuando se ha tocado el tema. Pero básicamente se puso a prueba la Biblia del correísmo, que es esa constitución, y el pueblo lo ratificó. O sea, ahí no hay, creo yo, no hay margen de maniobra para pensar otra cosa. Sin embargo, ahí viene lo que Freud dice, tiene un nombre, no me acuerdo en este momento, pero hay una figura de Freud súper interesante, el tipo que atenta contra sí mismo. Pudimos pasarnos, que es lo que estamos haciendo aquí, bueno, quizás por la formación que tenemos como politólogos, pero pudimos pasarnos hablando de la derrota del gobierno hasta todo este año y finalmente el mismo correísmo nos hizo migrar el tema para hablar de esos temas internos. Ahora, ¿qué se viene? A nivel del gobierno no tengo idea porque no siento que hay un norte, no hay proyecto nacional. Me parece que como cuando el psicólogo te manda, pégate un viaje para que pases este duelo. Parece que el presidente como que le recomendaron, viaja. Y al margen de eso, creo que el punto primero va a ser cómo viene este año, ¿no? Vamos a cerrar ya, le doy la macabra noticia que probablemente este 31 de enero Guayaquil cierre como la ciudad más violenta del planeta de 3 millones de habitantes. Si usted hace el cálculo sin la región interandina, la Amazonía y la región insular, solo con las provincias de la costa es la zona más violenta del planeta, lo cual es una brutalidad. Y bueno, hay otro tema que es las elecciones seccionales, que probablemente tengan otra lógica, probablemente tengan otros ritmos, otras agendas. Ahí no hablas de política exterior, de economía, hablas más de temas vecinales, pero el gobierno va a tener que estar en esa fiesta, porque particularmente ha sido un gobierno que, a ver, Novoa tiene conflicto con Zamora, tiene conflicto con Marcela un día sí, un día no, tiene un conflicto radical con Aquiles Álvarez, tiene un conflicto con Pavel, que digamos que para mí fue un error no haber dado la serenata. Hay que tener cuidado con los símbolos de una ciudad, por muy coyunturalmente que políticamente esté débil un gobierno, pero
me parece que ya el próximo, ¿qué viene? Primero, ¿cómo le va al gobierno este año? Entiendo que ese presupuesto del Estado es más o menos como esos álbumes bueno, antes había unos álbumes que uno pegaba cuando era niño con billetes, digamos, es casi un presupuesto del Estado inejecutable, primero porque no hay plata y segundo por la ausencia de gestión efectiva. Y segundo, ¿qué pasaría en la antesala del proyecto seccional? Que mucha gente dice, no, que Aquiles es lo que viene. No lo sé, porque Aquiles primero, solo por poner un ejemplo, que me parece que es como el contendor natural, generacional, étnico, social, etcétera. Habría que ver, digamos, qué pasa en las seccionales. Ese sería como el ejercicio para cualquiera que aspira a algo más allá desde la otra orilla. Osvaldo, en ese sentido, quisiera preguntarte, desde el punto de vista de la comunicación política o las ciencias políticas en general, ¿cómo ves la figura de liderazgo actual del presidente Daniel Noboa? Esa figura de liderazgo, cómo crees que se está representando actualmente? ¿Crees que es sólida, que le hace falta? ¿Cuál es la imagen que proyecta a día de hoy como líder, más allá de cualquier otro aspecto político o de propuestas, pero como líder, cuál es la imagen que proyecta Daniel Noboa a día de hoy? Mira, te voy a poner un ejemplo, porque siempre trato de que la gente que nos escucha, al final ya tenemos programas de pregrado, posgrado, donde se habla en otros términos con los alumnos. Mira, yo ya con mis sobrinos no juego fútbol, te voy a poner un ejemplo así de simple. La última vez que lo hice terminé con la rodilla de este ancho y el médico me dijo, ¿tú eres futbolista? No, ¿vives el fútbol? No, bueno, estuvimos a punto de que te huelen los meniscos y si eso pasaba tenían que estar 6 meses en cama. Si yo estoy 6 meses en cama, mi familia no corre, te pongo un ejemplo. Pero mis sobrinos sí pueden pegarse 20 toletazos en el piso porque están jóvenes. Una de las grandes ventajas de Noboa, porque primero el que cree que es un tonto está equivocado, Noboa no creo que tiene un pelo de tonto, es que frente a su contendor natural, su depredador, si lo queremos llamar así, que es el correísmo, hay algo en lo que Noboa es insuperable, que es el tiempo. Siempre frente a su rival, estamos hablando del correísmo, ya vienen otros actores que hay que ver qué pasa aquí, en su momento Topic lo neutralizaron, bla, bla, bla. Frente al correísmo, que es digamos, su depredador natural o su opositor, como quieras llamarlo, tiene 2 años en la escena versus un movimiento que con lo bueno y lo malo que tengan y el legado que hayan dejado, tal es así que casi el 50, bueno, hablemos en términos, un gran porcentaje de la población todavía reivindica ese Ecuador que para muchos fue mejor. Noboa tiene esa ventaja. No puede el correísmo pararse o ponerse al frente de Noboa. Podrá hacerlo en gestión en muchas cosas, pero en materia de lo nuevo, del tiempo, es muy complicado porque el correísmo tiene 20 años en la escena Pero ¿por qué no hablamos de lo que puede estar al margen de Noboa y del correísmo? Porque, como usted dice, coincido, Noboa no tiene una agenda clara, el nuevo Ecuador es lo que le conviene en el momento a Daniel Noboa, en, digamos, las condiciones que el país le presenta, entonces, por supuesto, agenda securitista, etcétera. El correísmo está ahorita enfrascado en una lucha interna que no logra resolver, y algunas de las personas en las que Rafael Correa confía, creo que no debería confiar porque yo he escuchado de sus oídos lo que opinan de él. Hay un problema ahí que es difícil de resolver. Usted menciona a Topic, y yo tengo mis dudas de Topic, ¿no? Por la manera en que Daniel Noboa lo logró sacar del escenario 2 veces bastante rápido. Pero se vuelve a hablar de él como un posible candidato a la alcaldía de Durán. Y vuelve a sonar en los círculos políticos. Hay gente que dice, pero miren a Pachaterán, a Verónica Silva, cómo, a pesar de que no han tenido suerte como candidatas en sí, cuando han hecho una campaña ciudadana por el no, pues han tenido un buen recibimiento en redes sociales. Y así, al propio Aquiles Álvarez se lo señala como una alternativa a Marcela Guiñaga, que sale del correísmo, y algunos dicen por ahí puede aparecer una tercera vía. ¿Hay espacio para que surja algo al margen de Noboa y de Correa? ¿Y dónde podría surgir? ¿Quién podría ser desde su perspectiva, Osvaldo? El primer paso es triste, decir lo que voy a decir, porque a mí me deja, por ejemplo, sin base o me deja sin piso, cuando ya en otras esferas, en otras tribunas se nos hace la pregunta. Yo recuerdo que un profesor me decía alguna vez en Buenos Aires, descríbame el sistema de partidos ecuatorianos. Y hay varios analistas, politólogos que lo han estudiado, nacionales e internacionales. A mí me es complicado describir algo que no existe, o si no existe, habría que ver en qué etapa del Paleolítico se encuentra. Yo creo que probablemente desde Velasco,
que terminó con esa herencia que teníamos todavía con Colombia de conservadores y liberales, a partir del final de la Juliana y a partir de Velasco, me parece que el sistema de partidos, tal es así que en su ausencia aparecía el CFP, que mucha gente habla solo de populismo y al contrario, la base, el sustento del CFP era la gestión, porque tanto Guevara Moreno como hasta Bucarán fueron buenos alcaldes de Guayaquil. En todo caso, yo no sé si exista espacio más que para una tercera vía. Creo que no hay correísmo sin Correa, esa es la primera parte, ¿no? No creo que haya algo más allá dentro del mismo correísmo. El correísmo es Correa, punto. Y no porque Correa sea un demonio, ese es el Ecuador. Lo mismo ADN. ADN es quizás una rama corporativa de un esquema plutocrático, que es ese, ¿no? Que claro que tampoco lo puedo hacer tan coyuntural, pero Noboa viene en un proceso de construcción de poder que inició su abuelo empresario de hace muchos años, luego su padre estuvo 30 años en la papeleta, no creo que fue un mal legislador, digamos, para la media, en una plaza tan difícil como fue Santa Elena, pero bueno, tuvo su proceso, pero igual, del mismo modo, ADN no creo que es un partido, es una parte de la corporación. Y eso le pasa al Ecuador, entonces es como difícil definir cuál es la alternativa a pesar de que existan 17 agrupaciones nacionales. Me parece que Aquiles Álvarez es como, digamos, lo dije hace un momento, como la alternativa natural, es como su opositor contemporáneo, ideológico, regional en todo sentido, pero tiene todavía digamos, ese obstáculo o ese intermedio, que el judicial, que es parte de la escena política, y sobre todo el tema de reelegirse. Cualquier cosa con Aquiles Álvarez entra a la reelección. Y en el caso de la doctora Guiñaga, que tiene muy buenas valoraciones, especialmente en la parte rural, creería que es una de las mejores, si no la mejor autoridad evaluada a nivel, digamos, de la provincia, pero también viene el espacio, lo que son las prefecturas, ¿no? Las prefecturas son especiales y extrañas porque son valoradas más en lo rural, pero sin embargo el peso y el grueso cuantitativo está en lo urbano, entonces es muy difícil. Mira el caso de Jairala, mejor prefecto evaluado, 80% de valoraciones y nunca pudo ser alcalde de Guayaquil. Entonces no veo... Esos saltos son difíciles, así es. No veo espacio para una... Puede haber una coyuntura que tal vez nos lleve a lo que la derecha hizo sabiamente en nuestro país los últimos 8 años, que es una suerte de coalición tácita. Terminan haciendo de la primera vuelta una primaria y bueno, y en la segunda como que se arma una coalición. Y que fue un mal intento, tal vez por Luisa, no lo sé, yo hacer leñador caído no es mi virtud, pero definitivamente yo pensaba, bueno, ya con Pachacuti y con Isa, en el mismo bando, como que el pastel se cierra, pero bueno, en todo caso, no veo espacio para una tercera vía. Hay cuadros, sí, pero quizás estemos condenados a que continúe esto que han denominado muchos bipartidismo, que a mí se me complica, porque no creo que haya partidos como tal